Necesito compañía para una fiesta. ¿Vienes conmigo?, le dijo la CEO al conserje. Y lo que él hizo la dejó sin palabras. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sonido del trapeador contra el mármol resonaba por el pasillo vacío del edificio corporativo cuando Alejandra Mendoza salió de su oficina. Eran las 10 de la noche y las luces automáticas se encendían a su paso, creando sombras largas en las paredes de cristal. «Disculpe, ¿podría limpiar mi oficina más tarde?», le dijo al hombre del overol verde que trabajaba cerca del ascensor. Diego Ramírez levantó la vista, sorprendido. En 3 años limpiando este edificio, la CEO de Mentetec nunca le había dirigido la palabra directamente. «Por supuesto, señora Mendoza. ¿Qué tan tarde va a trabajar?». Alejandra se detuvo. Algo en su acento la hizo pausar. No era mexicano. «¿De dónde eres?». «De Colombia, señora, Bogotá». Hubo un momento de silencio incómodo. Diego se preguntó si había dicho algo mal. En México había aprendido que su pasado era mejor mantenerlo en silencio. «Yo soy de Caracas», murmuró Alejandra, más para sí misma que para él. Bueno, era de Caracas. La confesión sorprendió a ambos. Diego asintió con comprensión. Sabía reconocer a alguien que había dejado todo atrás. «¿Desde cuándo está aquí?», preguntó él apoyándose en el mango del trapeador. «7 años. Llegué en 2018 cuando todo se volvió imposible. Nosotros llegamos hace 4 años, mi hija y yo. Alejandra lo estudió por primera vez realmente. Tenía unos 45 años, cabello ligeramente canoso, manos que parecían haber conocido otro tipo de trabajo antes de sostener instrumentos de limpieza. «¿Qué hacías en Colombia?». Diego vaciló. Esta conversación ya había ido demasiado lejos. «Trabajaba en una universidad, telecomunicaciones». La respuesta golpeó a Alejandra como un puñetazo. Este hombre había sido profesor universitario y ahora limpiaba pisos. Su propia historia de pérdida y reconstrucción se sintió menos única, menos especial. «Profesor». «Era profesor, sí. Ahora soy conserje. Las cosas cambian». El orgullo herido en su voz era inconfundible. Alejandra reconoció ese tono porque lo había usado ella misma demasiadas veces. «Sí, cambian», murmuró. «Yo tenía una empresa farmacéutica en Caracas, era parte del negocio familiar. ¿Y ahora tiene Mentetec?». «Ahora tengo Mentetec», confirmó, pero su voz sonaba cansada. «Empecé de nuevo, completamente de nuevo». Diego notó algo en su postura, una soledad que reconoció inmediatamente. Era la misma que él cargaba cada día. «Es muy tarde para estar trabajando», comentó. «Mañana tengo una cena importante. Inversionistas. Podría asegurar el futuro de la empresa». «Debe estar emocionada». Alejandra soltó una risa amarga. «Debería estarlo, pero voy sola. Otra vez». Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Diego se sintió incómodo ante la intimidad repentina de la confesión. «Seguramente tiene muchos amigos». «¿Amigos?». Alejandra negó con la cabeza. «En este mundo, cuando eres mujer y venezolana, tienes socios, competidores y conocidos. No amigos». El silencio se extendió entre ellos. Diego retomó su trabajo, pero más lento, como si no quisiera que la conversación terminara. «Roberto, mi socio, siempre va con su esposa. Patricia Guzmán, la inversionista principal, siempre pregunta por mi acompañante, como si una mujer no pudiera existir profesionalmente sin un hombre al lado. Es ridículo, es la realidad». Alejandra suspiró. «Necesito compañía para una fiesta. ¿Vienes conmigo?». Las palabras salieron tan rápido que ambos se quedaron petrificados. Diego dejó caer el trapeador, el sonido metálico resonando en el pasillo vacío. «¿Perdón?». «No, olvídalo». Alejandra se dio vuelta, mortificada. «Fue una locura. No sé por qué dije eso». «Señora Mendoza, espere». Ella se detuvo sin volverse. «No puedo. Mi hija, mis responsabilidades. Te pagaría». «Bien». La palabra «pagaría» colgó en el aire como una bofetada. Diego sintió que su dignidad se desmoronaba un poco más. «No es por dinero. Todo es por dinero». Alejandra se volvió hacia él. «Créeme, todo es por dinero. La pregunta es si estás dispuesto a admitirlo». Diego pensó en Luna, en las cuentas médicas que llegaban cada mes,
en los medicamentos que costaban más de lo que ganaba en una semana. Pensó en su orgullo, ya bastante maltratado después de 4 años limpiando los pisos de un edificio donde antes habría sido invitado como consultor. ¿Cuánto? La pregunta salió como un susurro, pero Alejandra la escuchó claramente. Suficiente para que valga la pena tu tiempo. Diego cerró los ojos. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Dígame qué necesita que haga. Capítulo 2. Máscaras y verdades. Diego llegó a casa pasada la medianoche, encontrando a Luna despierta en la sala, rodeada de libros de medicina y su laptop. «Papá, llegas tarde», dijo sin levantar la vista de sus apuntes. A los 19 años, Luna había desarrollado la sabiduría de alguien que había vivido demasiado para su edad. «Trabajo extra», mintió a medias, dejando sus llaves en la mesa. «¿Trabajo extra de limpieza a medianoche?». Diego suspiró. Era imposible engañar a su hija. La CEO me pidió algo diferente. Luna finalmente lo miró, sus ojos cafés llenos de la inteligencia aguda que había heredado de él. ¿Diferente cómo? Necesita que la acompañe a una cena de negocios, como su acompañante. Te pidió que fuera su cita. No es una cita, es trabajo. Luna cerró su laptop lentamente. Papá, ¿estás seguro de esto? Sabes que estas situaciones pueden complicarse. Diego se sentó junto a ella. Su hija había sido su confidente desde que llegaron a México en 2021, cuando la situación en Colombia se volvió insostenible después de que sus investigaciones sobre telecomunicaciones gubernamentales lo convirtieran en objetivo político. Luna, ¿sabes cuánto cuestan tus medicamentos este mes? Papá, 6,000 pesos. Solo los medicamentos. Sin contar las consultas con el inmunólogo. El silencio se instaló entre ellos. La condición autoinmune de Luna requería tratamiento constante, y aunque tenían acceso al sistema público de salud mexicano, los medicamentos especializados seguían siendo una carga económica brutal. ¿Cuánto te ofreció? Suficiente. Luna estudió el rostro de su padre. Reconoció la expresión, la misma que había tenido cuando decidieron huir de Colombia, cuando aceptó el trabajo de conserje, cuando tuvo que vender sus libros académicos para pagar el depósito del departamento. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero conocerla». Al día siguiente, Alejandra estaba revisando los estados financieros de Mentetec, cuando su asistente anunció la visita inesperada. «Señora Mendoza, hay una joven que dice que viene de parte de Diego Ramírez». Alejandra levantó la vista, confundida. «¿Diego? Soy Luna, su hija». La joven entró sin esperar invitación. Era delgada, de estatura media, con el mismo porte digno de su padre, pero una mirada más directa. Quería conocer a la mujer que contrató a mi papá como acompañante. La palabra «contrató» sonó como una acusación. Alejandra sintió una punzada de culpa. «Por favor, siéntate». Luna se sentó, pero mantuvo la espalda recta, estudiando la oficina con curiosidad académica. Mi papá fue uno de los mejores profesores de telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Colombia. Publicó investigaciones en revistas internacionales. Hablaba 4 idiomas. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que usted no entiende con quién está tratando. Alejandra se recostó en su silla, genuinamente intrigada por la directa defensa de la joven. Tienes razón. No lo entiendo. Cuéntame. Mi papá investigaba la infraestructura de telecomunicaciones del gobierno colombiano. En 2021, descubrió irregularidades que podrían haber expuesto corrupción masiva. Empezaron las amenazas. Después vinieron los hombres preguntando por él en la universidad. La historia golpeó a Alejandra. Su propia familia había enfrentado presiones similares cuando su empresa farmacéutica se negó a participar en esquemas gubernamentales de corrupción. Tuvieron que huir, literalmente de un día para otro. Dejé mis estudios de medicina a medias. Papá perdió todo, su carrera, su reputación, su identidad. ¿Y vinieron directamente a México? Después de 6 meses en Ecuador, yo me enfermé allí, enfermedad autoinmune, el estrés, según los doctores. Luna hizo una pausa. México nos ha dado oportunidades que no teníamos, pero papá sigue siendo el mismo hombre brillante que era en Bogotá, solo que ahora limpia pisos. Alejandra sintió un nudo en el estómago. Luna, yo no pretendía.
¿Humillarlo? Ya está humillado. ¿Usarlo? Ya lo usan. La pregunta es si usted va a tratarlo con dignidad o como un objeto. La honestidad brutal de la joven dejó a Alejandra sin palabras por un momento. ¿Qué quieres que haga? Trate a mi papá como el profesional que es, no como el desesperado que parece ser. Luna se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Y señora Mendoza, él no sabe que vine aquí. Prefiero que siga así. Esa tarde, Alejandra encontró a Diego organizando suministros de limpieza en el cuarto de mantenimiento. Necesitamos hablar sobre mañana en la noche. Dígame qué ropa debo conseguir. Antes de eso, ¿podrías revisar algo para mí? Diego la siguió hasta su oficina, donde Alejandra había puesto en la pantalla un diagrama técnico de su plataforma de inteligencia artificial. Mi equipo dice que hay un cuello de botella en la transmisión de datos. No logro entender dónde está el problema. Diego se acercó a la pantalla, olvidando momentáneamente su posición. Sus ojos recorrieron el diagrama con la familiaridad de alguien que había vivido años inmerso en estos conceptos. El problema no está en la transmisión, murmuró, casi para sí mismo. Está en la arquitectura de protocolos. Están usando TCP donde deberían usar UDP para estas cargas de trabajo específicas. Señaló la pantalla con precisión quirúrgica. Aquí y aquí. Están forzando confirmaciones innecesarias que crean latencia. Si optimizan el balanceador de carga y implementan compresión adaptativa. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había hecho. Perdón, no es mi área. Al contrario, Alejandra lo miró con nueva admiración. Es exactamente tu área. Diego se enderezó recordando quién era realmente. Sobre mañana en la noche, necesito ser honesto con algo. ¿Qué? No he estado en una cena formal desde que dejé Colombia. No sé si podré representar lo que necesita. Alejandra sonrió por primera vez en días. Diego, acabas de resolver en 5 minutos un problema que mi equipo de ingenieros no pudo solucionar en semanas. Creo que puedes manejar una cena. Entonces, ¿seguimos adelante? Seguimos adelante. Pero hay una condición. ¿Cuál? Nada de tratarme de usted. Por esta noche somos socios. Diego asintió lentamente. Socios. Capítulo 3. Una noche de pretensiones. La boutique en Polanco era exactamente el tipo de lugar que Diego había evitado durante 4 años en México. Cristales relucientes, música suave y precios que probablemente equivalían a 2 meses de su salario. No puedo permitir que pagues esto, murmuró mientras el vendedor le mostraba un traje Hugo Boss. Ya discutimos esto. Alejandra revisaba corbatas en el mostrador cercano. Es una inversión de negocios. Una inversión muy cara para una sola noche. Diego, esta cena podría conseguir $5 millones para Mentetech. ¿Crees que voy a escatimar en un traje? El vendedor regresó con 3 opciones. Diego se sintió incómodo cuando el hombre comenzó a tomar medidas, hablando de él como si no estuviera presente. El caballero tiene excelente físico para la ropa italiana. ¿Qué ocasión celebran? Negocios, respondió Alejandra secamente. Mientras Diego se probaba el primer traje, Alejandra recibió una llamada. Su expresión se endureció progresivamente. ¿Qué quieres decir con que Patricia está preguntando? Habló en voz baja. Roberto, ¿no es asunto tuyo? No, no voy sola. Sí, tengo acompañante. No te importa quién es. Colgó con frustración evidente. ¿Problemas? Preguntó Diego desde el probador. Mi socio tiene curiosidad por saber quién me acompaña esta noche. ¿Es un problema que vaya contigo? Alejandra vaciló. Roberto Delgado había sido su socio desde que fundó Mentetech, pero últimamente sus comentarios sobre sus decisiones impulsivas la habían molestado cada vez más. Roberto cree que no tomo buenas decisiones cuando se trata de relaciones personales. ¿Esto es una relación personal? La pregunta quedó flotando entre ellos cuando Diego salió del probador. El traje le quedaba perfecto, transformándolo completamente. Ya no parecía el conserje del edificio. Parecía exactamente lo que había sido, un profesional distinguido. ¿Te ves? Alejandra se detuvo, sorprendida por la transformación. ¿Presentable? Poderoso. El Hotel San Regis era exactamente lo que Diego había esperado.
opulencia calculada para intimidar. Mientras subían las escaleras hacia el salón privado, Alejandra notó que Diego caminaba diferente, más erguido, con la confianza de alguien que pertenecía a estos espacios. ¿Nervioso?, le preguntó. Hace 4 años que no estoy en un lugar así, pero es como andar en bicicleta, supongo. Patricia Guzmán los recibió en la entrada del salón. Era una mujer de unos 50 años, elegante pero con ojos que evaluaban constantemente. Alejandra, querida, y tú debes ser Diego Ramírez. Él extendió la mano con naturalidad. Un placer conocerla, señora Guzmán. El placer es mío. ¿A qué te dedicas, Diego? La pregunta que Diego había temido llegó en los primeros 30 segundos. Consultoría en telecomunicaciones, respondió sin mentir técnicamente. ¿Con qué empresas? Principalmente proyectos de infraestructura para el sector privado. Alejandra admiró cómo Diego navegaba la conversación sin mentir directamente, pero sin revelar su situación actual. Roberto apareció con su esposa Carmen, e inmediatamente Diego sintió la hostilidad sutil en la forma como Roberto lo evaluó. No creo haberte visto en el circuito tecnológico de la ciudad, comentó Roberto después de las presentaciones. He trabajado más en el ámbito académico hasta hace poco. Diego mantuvo el tono profesional. Universidad Nacional de Colombia, específicamente en infraestructura de telecomunicaciones. Patricia se interesó inmediatamente. ¿La Nacional de Bogotá? Conozco esa institución. Excelente reputación en ingeniería. Así es. Pasé 12 años allí como profesor e investigador. ¿Y qué te trajo a México? Diego sintió el momento de peligro. Una respuesta equivocada podría arruinar toda la noche. Cambios políticos hicieron que fuera prudente buscar nuevas oportunidades, dijo cuidadosamente. Patricia asintió con comprensión. Como inversionista con experiencia en América Latina, había visto suficientes profesionales desplazados por inestabilidad política. Durante la cena, Diego se encontró disfrutando genuinamente las conversaciones. Hablar de tecnología, de innovación, de visión empresarial, era como respirar aire fresco después de años ahogándose. El verdadero desafío para las empresas mexicanas de tecnología, estaba diciendo, no es competir con Silicon Valley en innovación. Es crear soluciones que entiendan las necesidades específicas del mercado latinoamericano. Exactamente. Patricia se inclinó hacia adelante. Demasiados emprendedores intentan copiar modelos estadounidenses sin adaptarlos. Roberto había estado observando la interacción con creciente molestia. Finalmente intervino. Diego, mencionaste consultoría. ¿Cuál es exactamente tu empresa? El silencio en la mesa fue palpable. Diego sintió que su mundo se tambalearía con cualquier respuesta que diera. Trabajo independiente principalmente, dijo finalmente. ¿Independiente? ¿Sin oficina fija? Roberto... Alejandra intentó interrumpir. No, está bien. Roberto sonrió, pero había frialdad en sus ojos. Es solo curiosidad profesional. En nuestra industria nos conocemos todos, ¿sabes? Diego entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Roberto había decidido que él no pertenecía aquí y estaba disfrutando el proceso de exposición. Tienes razón. Diego se enderezó. En nuestra industria nos conocemos todos. Por eso es interesante cuando alguien hace preguntas cuya respuesta ya conoce. El comentario fue tan sutil que Roberto tardó un momento en procesar la implicación. ¿Perdón? Solo que un rápido vistazo a mi perfil profesional habría respondido tus preguntas antes de hacerlas públicamente. Patricia miró entre los dos hombres, sintiendo la tensión. Bueno, lo importante es que estamos aquí para hablar del futuro de Mentetech, intervino diplomáticamente. Pero el daño estaba hecho. Roberto había establecido que Diego era un outsider, y Diego había respondido sugiriendo que Roberto estaba siendo deliberadamente hostil. El resto de la cena transcurrió con cortesía forzada, pero Alejandra sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Cuando finalmente se despidieron, Patricia se acercó discretamente a Diego. Fue un placer conocerte. Me gustaría que conversáramos sobre algunos proyectos de telecomunicaciones que estoy evaluando. Le entregó su tarjeta personal. ¿En serio? Completamente en serio, mi asistente te contactará. Mientras esperaban el ballet, Roberto se acercó a Alejandra. Necesitamos hablar mañana.
¿Sobre qué? Sobre tus decisiones y sobre si realmente estás lista para manejar una empresa de esta magnitud. Diego escuchó el comentario y sintió una furia fría que no había experimentado en años. Roberto, dijo tranquilamente, creo que la única pregunta sobre capacidad de liderazgo que surgió esta noche no tiene que ver con Alejandra. Roberto se volvió hacia él sorprendido por la intervención directa. Disculpa, solo que un líder seguro no necesita hacer sentir pequeños a otros para sentirse grande. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el ballet pareció incómodo. Roberto se alejó sin otra palabra, llevándose a su esposa. Alejandra miró a Diego con una mezcla de admiración y preocupación. Acabas de hacer un enemigo. Ya lo tenía. Ahora simplemente lo sabe. Capítulo 4. Consecuencias. 3 días después de la cena, el mundo de Alejandra comenzó a desmoronarse con precisión quirúrgica. Primero llegó el email de Patricia Guzmán, cancelando la reunión de seguimiento programada para esa semana. Motivo: reevaluación de estrategia de inversión. Después, 2 clientes potenciales pospusieron indefinidamente sus contratos. Finalmente, Roberto convocó a una reunión de socios de emergencia. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Roberto caminaba de un lado a otro en la sala de juntas. Llevar a un completo desconocido a una cena con nuestra inversionista principal. Diego no es un desconocido. Es un profesional calificado. ¿Profesional? Alejandra, contraté una agencia de investigación. ¿Sabes qué encontraron? Alejandra sintió que el estómago se le hundía. Diego Ramírez trabaja como conserje en este edificio. Limpia pisos, Alejandra. Literalmente limpia los pisos de nuestra oficina. Eso no cambia que sea... ¿Que sea qué? ¿Un profesor universitario? Puede ser, pero ahora es el conserje del edificio. Y tú lo llevaste como tu pareja a la cena más importante del año. Roberto arrojó un folder sobre la mesa. Patricia ya se enteró. Su asistente llamó esta mañana preguntando si esto era algún tipo de experimento social. Sus palabras exactas. Alejandra abrió el folder. Había fotografías de Diego trabajando, copias de su contrato de empleo con la empresa de limpieza y un reporte detallado de su situación migratoria. Roberto, ¿esto es necesario? Patricia Guzmán está considerando retirar su oferta de inversión, los $5 millones que necesitamos para la expansión. Todo porque decidiste jugar a Cenicienta. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? ¿Te enamoraste de él? ¿Es eso? La pregunta resonó en la sala vacía. Alejandra se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Fue un error de juicio, murmuró finalmente. Un error que puede costarnos la empresa. Mientras tanto, Diego recibía su propio despertar cruel. El supervisor de la empresa de limpieza lo llamó a su oficina. Ramírez, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? El tipo que involucra fotografías tuyas en traje de gala acompañando al aseo del edificio que limpias. Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo obtuvieron esas fotos? Las redes sociales son poderosas, amigo. Alguien te reconoció y decidió compartir la ironía. El conserje que se hace pasar por empresario. Le mostró su teléfono. Las imágenes de la cena estaban circulando en grupos de Facebook y WhatsApp con comentarios burlones. Tu contrato especifica que no puedes tener conflictos de interés con los inquilinos del edificio. Esto se ve como un conflicto de interés muy grande. Puedo explicar. No necesitas explicar nada. Solo necesitas decidir si quieres mantener tu trabajo o seguir jugando a ser lo que no eres. Diego salió de esa oficina sintiéndose más humillado que en cualquier momento de los últimos 4 años. Esa noche, Luna lo encontró sentado en la mesa de la cocina, todavía usando su uniforme de trabajo, con la mirada perdida. «Papá, ¿qué pasó?» «Me descubrieron». Luna se sentó frente a él, esperando. «Las fotos de la cena están circulando. Roberto, el socio de Alejandra, investigó mi pasado. Ahora todos saben que el acompañante del aseo era el conserje del edificio. ¿Y qué importa? Importa porque Alejandra puede perder su inversión. Importa porque mi supervisor me amenazó con despedirme. Importa porque me sentí como alguien importante durante unas horas y ahora la caída duele más que nunca». Luna estudió el rostro de su padre. Había visto esa expresión solo una vez antes, la noche que decidieron huir de Colombia.
¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho desde el principio. Mantener mi lugar. ¿Tu lugar? Soy un conserje, Luna, un refugiado que limpia pisos para sobrevivir. Pretender ser otra cosa solo trae problemas. Papá, ¿me permites decirte algo? Diego asintió. La noche de la cena no dejaste de sonreír. Por primera vez en 4 años parecías tú, el papá que recuerdo de Bogotá, el profesor que me ayudaba con matemáticas, el hombre que podía explicar cualquier cosa. Eso fue una fantasía. ¿Por qué tiene que ser fantasía? ¿Por qué no puede ser posible? Antes de que Diego pudiera responder, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Diego Ramírez? Sí. Habla Carmen Mendoza, asistente de Patricia Guzmán. La señora Guzmán quiere reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana. Diego se quedó paralizado. ¿Está segura? Después de lo que pasó. ¿Está completamente segura? ¿Puede asistir? Sí, puedo asistir. Cuando colgó, Luna lo miraba con una mezcla de esperanza y curiosidad. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero creo que estoy a punto de averiguarlo. Al día siguiente, Diego llegó a las oficinas de Patricia en Santa Fe, vistiéndose con la única ropa semiformal que tenía, pantalones de vestir y una camisa que había comprado para entrevistas de trabajo años atrás. Patricia lo recibió en su oficina privada, una sala con vista panorámica de la ciudad. Diego, gracias por venir. Imagino que la semana ha sido complicada. Eso es quedarse corto. He estado en esta industria durante 20 años. He visto todo tipo de situaciones, pero pocas tan interesantes como la tuya. Diego esperó, sin saber qué decir. Ayer hablé con un colega en Bogotá que conoce tu trabajo académico. Doctor Carlos Mendizábal, ¿lo recuerdas? Diego se enderezó. Carlos había sido su mentor en la universidad. Por supuesto. Me dijo que eres uno de los mejores especialistas en infraestructura de telecomunicaciones que ha conocido. También me contó por qué tuviste que dejar Colombia. Señora Guzmán, Diego, no necesitas explicarme nada. Soy guatemalteca. Mi familia huyó durante la Guerra Civil en los 80. Llegamos a México sin nada. Entiendo lo que significa empezar de nuevo. Patricia se levantó y se acercó a la ventana. Tengo 3 proyectos de telecomunicaciones en evaluación. Todos requieren a alguien con tu experiencia específica. ¿Te interesaría trabajar como consultor? Diego sintió que el mundo se tambaleaba. En serio, completamente en serio. Obviamente necesitarías regularizar tu situación profesional en México. El proceso toma tiempo, pero puedo ayudarte con los contactos correctos. ¿Por qué? Después de lo que pasó con Roberto y Alejandra, porque el talento real es escaso, Diego, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad para ser quienes realmente somos. Diego se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Hay una condición, agregó Patricia. ¿Cuál? Quiero que arregles las cosas con Alejandra. ¿Perdón? Ella cometió un error de protocolo, pero lo hizo por las razones correctas. Vio tu potencial cuando nadie más lo veía. Eso habla bien de su juicio empresarial, no mal. Patricia regresó a su escritorio. Además, necesito socios que entiendan que el valor de una persona no se define por su trabajo actual, sino por su capacidad real. Alejandra entiende eso. Roberto, evidentemente, no. Diego salió de esa reunión sintiéndose como si hubiera despertado de una pesadilla de 4 años, pero ahora tenía que decidir qué hacer con Alejandra. Capítulo 5. Reconstrucción. 6 meses después, Diego estaba sentado en una oficina de la Secretaría de Educación Pública, esperando los resultados finales de su proceso de revalidación académica. El trámite había sido más complejo de lo esperado: traducir documentos, presentar exámenes adicionales y completar un proyecto de equivalencia que le tomó 4 meses. Patricia había cumplido su palabra, conectándolo con los contactos correctos, pero el sistema burocrático mexicano tenía su propio ritmo. Doctor Ramírez, la funcionaria finalmente lo llamó. Sus credenciales han sido aprobadas. Puede ejercer como ingeniero especialista en telecomunicaciones en territorio mexicano. Diego sintió una mezcla de alivio y algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. Mientras tanto, en las oficinas de Mentetec, Alejandra enfrentaba su propia reconstrucción. Los últimos meses habían sido brutales.
Patricia había decidido no retirar completamente su inversión, pero la había reducido significativamente. Roberto había iniciado conversaciones para vender su participación en la empresa a un competidor. Más doloroso aún, Alejandra no había hablado con Diego desde la noche de la cena. La decisión de alejarse había sido mutua y tácita. Después del escándalo, ambos entendieron que mantener contacto solo complicaría las cosas. Pero la ausencia de esas conversaciones nocturnas en el pasillo había dejado un vacío que Alejandra no había anticipado. «Señora Mendoza», su nueva asistente la interrumpió. «Tiene visita». «No tengo nada programado. Es la señorita Luna Ramírez». Alejandra levantó la vista, sorprendida. Luna entró con la misma determinación que había mostrado meses atrás, pero ahora había algo diferente en su expresión. Una urgencia. «Necesito hablar con usted sobre mi papá». «Luna, Las cosas se complicaron mucho después de... Mi papá está trabajando como consultor para Patricia Guzmán, oficialmente, con credenciales aprobadas». Alejandra sintió una mezcla de alegría y algo parecido a los celos. «Me da mucho gusto, se lo merece. Pero hay algo más». Luna se sentó sin ser invitada. Patricia le ofreció un contrato permanente con su firma. Muy bien pagado, con visa de trabajo y posibilidad de residencia permanente. ¿Y él no ha aceptado». Alejandra frunció el ceño. «¿Por qué no?» «Porque dice que hay asuntos pendientes que necesita resolver antes de empezar una nueva etapa de su vida». Luna hizo una pausa significativa. «Creo que usted sabe cuáles son esos asuntos». Esa tarde, Alejandra encontró a Diego en el lobby del edificio. Ya no vestía el uniforme verde, llevaba ropa casual pero profesional. Se veía diferente, no solo por la ropa, sino por la postura, por la forma en que ocupaba el espacio. «¿Podemos hablar?», le preguntó. «Claro». Subieron al piso de Mentetec, pero en lugar de ir a la oficina, Alejandra lo llevó a la terraza del edificio. La vista de la Ciudad de México se extendía ante ellos, con el ángel de la Independencia brillando a lo lejos. «Luna me dijo que Patricia te ofreció un trabajo permanente». «Así es». «¿Por qué no has aceptado?» Diego se apoyó en la barandilla, mirando hacia el horizonte. «Porque estos 6 meses me enseñaron algo importante». «¿Qué?» «Que huir no resuelve los problemas, solo los pospone». Alejandra se acercó un poco más. «No entiendo». «Huí de Colombia cuando las cosas se pusieron difíciles. Fue la decisión correcta, pero también fue huir. Después, cuando las cosas se complicaron entre nosotros, volví a huir. Me alejé sin explicar, sin pelear por algo que valía la pena». «Diego, no, déjame terminar». Patricia me ofreció algo increíble. Un futuro profesional, estabilidad, reconocimiento. Pero aceptarlo sin resolver lo que pasó entre nosotros sería huir otra vez. El silencio se extendió entre ellos. El ruido del tráfico de la ciudad creaba una banda sonora distante. «¿Qué quieres resolver exactamente?» «Quiero disculparme por desaparecer. Quiero explicarte que no me alejé porque me avergonzara de lo que pasó, sino porque pensé que era lo mejor para ti, lo mejor para mí. Tu empresa, tu reputación, tu futuro, todo estaba en riesgo por asociarte conmigo». Alejandra se volvió hacia él, con una mezcla de frustración y ternura. «¿No se te ocurrió preguntarme qué pensaba yo sobre eso?» «Pensé que era obvio». «¿Obvio?» «Diego, esa noche en la cena fue la primera vez en años que me sentí completa. No como la CEO solitaria, no como la venezolana que tuvo que empezar de nuevo, no como la mujer que siempre tiene que demostrar que merece estar en la mesa, solo como Alejandra». Diego la miró directamente por primera vez en la conversación. «No sabía que te había hecho sentir así, porque nunca me preguntaste. Desapareciste y asumiste que sabías lo que era mejor para mí. La acusación era justa y Diego lo sabía. Tienes razón, me disculpo». «No quiero disculpas. Quiero que me contestes una pregunta». «¿Cuál?» «Si pudieras volver a esa noche, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿irías conmigo otra vez?» Diego no vaciló. «Sí, aunque supieras las consecuencias, especialmente porque sé las consecuencias». Alejandra sonrió por primera vez en meses. «¿Por qué?» «Porque esa noche me recordó quién soy realmente. No el refugiado que limpia pisos,
no el profesor que perdió todo, solo Diego. Y hacía mucho tiempo que no me sentía cómodo siendo solo Diego. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora te propongo algo. Diego se enderezó adoptando una postura más formal. Patricia me ofreció un contrato como consultor senior en telecomunicaciones. Es un buen trabajo, con futuro prometedor, pero prefiero trabajar contigo. ¿Conmigo? Mentetech necesita actualizar toda su infraestructura de telecomunicaciones para la expansión que planeas. Yo puedo hacerlo, no como favor, no como caridad, como el profesional que soy, por el salario que merezco, con el respeto que ambos nos hemos ganado. Alejandra consideró la propuesta. Roberto va a volverse loco. ¿Roberto sigue siendo tu socio? Por ahora, pero Patricia me sugirió que considerara reestructurar la sociedad. ¿Y qué piensas hacer? Creo que es hora de que Mentetech refleje realmente mis valores, no los de alguien que juzga a las personas por su trabajo actual en lugar de por su potencial real. Diego extendió la mano. ¿Socios? Alejandra la tomó. Socios. Pero ninguno de los dos soltó la mano inmediatamente. Diego, hay algo más. ¿Qué? Cuando dije que esa noche me sentí completa, no era solo por sentirme profesionalmente aceptada. No, era porque por primera vez en años me sentía acompañada. Realmente acompañada. Diego apretó su mano un poco más fuerte. Yo también. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios de dorado y naranja. Por primera vez en meses, tanto Diego como Alejandra sintieron que el futuro no era algo que tenían que sobrevivir, sino algo que podían construir. ¿Qué le digo a Luna?, preguntó Alejandra. Creo que ella orquestó esta conversación. Diego rió. Le decimos la verdad, que a veces las mejores decisiones vienen disfrazadas de errores. ¿Y a Patricia? Le decimos que acepto su oferta de consultoría, pero que tengo un cliente principal que requiere atención prioritaria. ¿Y a Roberto? A Roberto le decimos que el mundo cambió, y que o se adapta o se queda atrás. Mientras bajaban del edificio, Diego se detuvo frente a los elevadores. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que el trabajo que más me costó conseguir en mi vida fue el de conserje, y resulta que fue el trabajo que me llevó a ti. Alejandra presionó el botón del elevador. Entonces tal vez no fue el peor trabajo de tu vida después de todo. Definitivamente no. Las puertas del elevador se abrieron, pero esta vez subieron juntos como socios, como iguales, como dos personas que habían aprendido que el valor real no se mide en títulos o uniformes, sino en la capacidad de ver y valorar la dignidad en otros. Y por primera vez en años, ninguno de los dos se sintió solo. Capítulo 6. Equilibrio. 18. Meses después de aquella conversación en la terraza, Diego revisaba los planos arquitectónicos de la nueva sede de Mentetech mientras tomaba su segundo café del día. Su oficina, una palabra que aún lo sorprendía, tenía vista al Paseo de la Reforma, y las paredes estaban decoradas con sus títulos académicos recién apostillados y enmarcados. El proceso de credenciales profesionales había tomado más tiempo del esperado. Entre la traducción de documentos, los exámenes de equivalencia y la burocracia mexicana, habían pasado 14 meses antes de que pudiera ejercer oficialmente como ingeniero. Durante ese tiempo, había trabajado como consultor técnico para Mentetech, una categoría ambigua que le permitía contribuir sin violar regulaciones profesionales. «Papá, ¿tienes 5 minutos?» Luna apareció en la puerta de su oficina. A los 21 años, Luna había retomado sus estudios de medicina en la UNAM después de un proceso de revalidación igualmente complejo. Su condición autoinmune estaba estable gracias al seguro médico privado que Diego ahora podía pagar, pero algunos días requerían más descanso que otros. «Siempre tengo tiempo para ti. ¿Cómo te fue en el examen de inmunología?» «Bien, creo. Pero no vine a hablar de eso». Se sentó en la silla frente al escritorio. «Vine a preguntarte cuándo vas a pedirle matrimonio a Alejandra». Diego casi se atraganta con el café. «¿Perdón?» «Papá, llevan 6 meses viviendo prácticamente juntos. Ella tiene ropa en nuestro apartamento. Tú tienes cepillo de dientes en el suyo. La semana pasada la escuché hablando por teléfono sobre nuestros planes para el año que viene». «Luna, no me digas que no lo han pensado.
Vi cómo la mirabas ayer en la presentación con los inversionistas, y vi cómo ella te miraba cuando explicaste los protocolos de seguridad. Diego suspiró. Su hija había desarrollado una capacidad inquietante para leer situaciones emocionales. Es complicado. ¿Por qué? Porque mezclar lo personal con lo profesional puede ser problemático. Somos socios comerciales ahora. Si las cosas no funcionan... Papá, ¿puedo recordarte algo? ¿Qué? Ustedes ya pasaron por la peor crisis posible. El escándalo público, la pérdida de inversión, el conflicto con Roberto. Si eso no los separó, ¿qué crees que puede separarlos? Antes de que Diego pudiera responder, Alejandra apareció en la puerta. ¿Interrumpo algo importante? Para nada. Luna se levantó. Justo le estaba diciendo a papá que debería invitarte a cenar en algún lugar especial pronto. Le guiñó un ojo a su padre y salió de la oficina dejándolos solos. ¿De qué hablaban realmente? Alejandra cerró la puerta y se sentó donde había estado Luna. De nada importante. Diego, te conozco. Cuando dices nada importante con esa cara, siempre es algo muy importante. Diego dejó los planos a un lado y la miró directamente. ¿Somos felices? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Me refiero a esto, a nosotros, a cómo hemos construido esta relación que no sabemos cómo definir. Alejandra se recostó en la silla, considerando la pregunta seriamente. Soy más feliz de lo que he sido en años. ¿Tú? Yo también. Pero a veces me pregunto si estamos evitando conversaciones importantes porque tenemos miedo de complicar algo que funciona. ¿Qué tipo de conversaciones? Diego se levantó y caminó hacia la ventana. Conversaciones sobre el futuro, sobre qué queremos que sea esto en 5 años, sobre si queremos hacer algo oficial o si estamos cómodos en esta ambigüedad. Alejandra se unió a él en la ventana. ¿Qué quieres tú? Quiero construir algo contigo, no solo Mentetech, no solo esta relación de trabajo que se volvió personal. Quiero construir una vida. ¿Una vida cómo? Una vida donde no tengamos que explicar a los clientes si somos socios comerciales o pareja. Una vida donde Luna no tenga que hacer preguntas indirectas sobre cuándo vamos a formalizar las cosas. Una vida donde podamos planear vacaciones juntos sin preguntarnos si es apropiado profesionalmente. Alejandra sonrió. Eso suena aterrador. ¿Aterrador cómo? Aterrador como todas las cosas que realmente valen la pena. Esa noche cenaron en el departamento de Alejandra en Polanco. Habían desarrollado una rutina. Diego cocinaba arepas venezolanas con receta adaptada para ingredientes mexicanos. Alejandra manejaba el vino y ambos compartían los eventos del día. Patricia llamó hoy, dijo Alejandra mientras servía el vino. Quiere que presentemos la propuesta de expansión a Centroamérica en marzo. ¿Estás lista para eso? Estamos listos para eso. La infraestructura que diseñaste puede manejar la carga, los protocolos de seguridad están probados y tenemos el equipo correcto. ¿Qué pasó con Roberto finalmente? Vendió su participación la semana pasada. Oficialmente ya no es mi socio. Diego dejó de cocinar. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería asegurarme de que fuera definitivo antes de celebrarlo. ¿Y ahora es definitivo? Ahora es definitivo. Diego apagó la estufa y se volvió hacia ella. ¿Sabes qué significa eso? Que finalmente puedo tomar decisiones empresariales sin consultar a alguien que cuestiona mi juicio cada 5 minutos. Significa eso. Pero también significa que ya no hay conflictos de interés entre nosotros. Ya no tienes un socio que desapruebe nuestra relación. Ya no hay razones profesionales para mantener esto en ambigüedad. Alejandra puso su copa de vino en la mesa. Diego, ¿qué me estás diciendo exactamente? Te estoy diciendo que quiero que esto sea real, completamente real. ¿Y cómo se ve completamente real? Diego se acercó a ella tomando sus manos. Se ve como construir algo juntos que no sea solo trabajo. Se ve como planear un futuro que incluya decisiones compartidas, metas compartidas, problemas compartidos. ¿Se ve como matrimonio? Si tú quieres que se vea como matrimonio, entonces sí. Alejandra estudió su rostro buscando dudas o incertidumbre. No encontró ninguna. ¿Estás seguro? Porque esto cambia todo. Todo ya cambió, Alejandra. Hace meses solo estamos reconociendo lo que ya existe.
¿Y Luna? Luna lleva semanas preguntándome cuándo voy a formalizar las cosas contigo. ¿Y qué le dices? Le digo que estoy esperando el momento correcto. ¿Y cuándo es el momento correcto? Diego sonrió. Creo que es ahora. Se arrodilló frente a ella, sin anillo, sin preparación elaborada, solo con la honestidad que había caracterizado su relación desde el principio. Alejandra Mendoza, ¿quieres casarte conmigo y construir algo que ninguno de los dos podría crear solo? Alejandra sintió lágrimas en los ojos, pero eran de alegría pura. Sí, definitivamente sí. Se besaron en la cocina de Alejandra, con el aroma de arepas llenando el apartamento y la Ciudad de México extendiéndose más allá de las ventanas. No era perfecto, pero era real. Era suyo. Y por primera vez en años, ambos sintieron que habían encontrado no solo el amor, sino el hogar. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, murmuró Alejandra contra sus labios. ¿Qué? Que empezó con la conversación más desesperada de mi vida y se convirtió en la mejor decisión que he tomado. Para mí también. Aunque significó perder tu trabajo de conserje, Diego rió, especialmente porque significó perder mi trabajo de conserje. Esa noche, mientras planificaban no solo su boda, sino también la expansión internacional de Mentetech, ambos entendieron que habían encontrado algo raro en sus vidas de refugiados e inmigrantes. La certeza de que el futuro, aunque incierto, sería construido juntos. Y eso hacía que cualquier desafío se sintiera manejeable. 2 años después, el apartamento en la colonia Roma Norte era considerablemente más grande que cualquiera de los lugares donde Diego y Luna habían vivido desde su llegada a México. Las cajas de mudanza estaban apiladas en la sala, algunas marcadas Diego y Alejandra, otras Luna, Medicina, y unas pocas con Mentetech, oficina en casa. Diego estaba en la cocina preparando el desayuno dominical que se había convertido en tradición. Arepas venezolanas rellenas con guiso colombiano, café mexicano y jugo de naranja fresco. Era su forma particular de honrar los 3 países que habían moldeado su nueva vida. ¿Ya despertó la doctora?, preguntó Alejandra, apareciendo en la cocina con su cabello recogido en una coleta despeinada y una camiseta de la UNAM que había adoptado como pijama. Hace 1 hora. Está terminando de empacar sus libros de internado. Luna había sido aceptada para su residencia médica en el Hospital General, especializándose en inmunología. Su propia experiencia con enfermedad autoinmune había inspirado su elección de especialidad, y sus profesores consideraban que tenía potencial excepcional. ¿Nerviosa por mudarse sola? Más bien emocionada. Dice que ya era hora de que los recién casados tuvieran privacidad completa. Alejandra rió mientras servía el café. Tiene razón, aunque la voy a extrañar. Yo también, pero se mudará solo a 20 minutos de aquí. Y considerando que planea vivir en el hospital durante los próximos 4 años, probablemente la veremos más ahora que cuando vivía con nosotros. El matrimonio civil había sido simple, una ceremonia pequeña en el registro civil con Luna como testigo, Patricia Guzmán como madrina de honor, y una celebración posterior en un restaurante en Coyoacán. Nada elaborado pero perfecto para 2 personas que habían aprendido a valorar la sustancia sobre la apariencia. ¿Revisaste los contratos de Guatemala?, preguntó Alejandra, revisando su teléfono mientras desayunaba. Los terminé ayer. Podemos implementar el sistema completo en 6 meses, pero necesitarán capacitar a personal local en telecomunicaciones avanzadas. Mentetech había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Alejandra. La expansión a Centroamérica estaba en su 2º año y acababan de firmar contratos para proyectos en Colombia y Panamá. Diego manejaba toda la infraestructura técnica, mientras Alejandra se enfocaba en desarrollo de negocios y estrategia. ¿Te parece irónico que ahora estemos trabajando en Colombia?, preguntó Alejandra. Un poco, pero es diferente trabajar con el sector privado desde México que trabajar con el gobierno desde adentro. Tenemos libertad para hacer las cosas correctamente. ¿Alguna vez piensas en regresar?, Diego consideró la pregunta mientras terminaba de cocinar. A visitar, tal vez, cuando las cosas se estabilicen políticamente. ¿Pero regresar a vivir? No. México es nuestro hogar ahora.
¿Nuestro hogar? Nuestro hogar, confirmó besándola en la frente. El lugar donde construimos algo nuevo juntos. Luna apareció en la cocina cargando una última caja. Hablando de hogar en domingo por la mañana, ¡qué románticos! Buenos días, doctora, dijo Alejandra. ¿Cómo se siente estar a 3 meses de graduarse oficialmente? Se siente surrealista. Hace 4 años pensé que nunca podría terminar medicina. Hace 2 años dudaba si México me aceptaría como médica. Y ahora eres una de las mejores estudiantes de tu generación, interrumpió Diego con orgullo paternal. Y ahora tengo una familia que me apoyó cuando todo parecía imposible. El momento se volvió emocional, como solía pasar cuando reflexionaban sobre el camino recorrido. ¿Saben qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, dijo Luna sentándose con ellos en la mesa. Que empezó con papá sintiéndose humillado por ser conserje y terminó con él dándose cuenta de que no hay trabajos humillantes, solo situaciones temporales. Esa es una lección que me tomó mucho tiempo aprender, admitió Diego. Y a mí me tomó mucho tiempo aprender que pedir ayuda no es debilidad, agregó Alejandra. Es inteligencia. Y a mí me enseñó que la familia no siempre es la que naces, sino la que construyes, concluyó Luna. Después del desayuno, ayudaron a Luna a cargar sus últimas pertenencias en el carro. El apartamento se sintió extrañamente silencioso después de que se fue. ¿Cómo se siente ser oficialmente una pareja de nido vacío?, preguntó Alejandra, abrazando a Diego desde atrás mientras él lavaba los platos. Se siente como el comienzo de algo nuevo otra vez. ¿Algo nuevo cómo? Como la oportunidad de ser solo nosotros. Sin las complicaciones del trabajo que acabamos de empezar, sin las preocupaciones sobre adaptarnos a un país nuevo, sin las tensiones de crianza adolescente en circunstancias difíciles. Solo nosotros, por primera vez. Alejandra apoyó su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué quiero hacer hoy? ¿Qué? Nada productivo. Quiero que pasemos el día siendo perezosos, viendo películas malas y recordando que podemos ser felices sin resolver ningún problema importante. Diego rió. Eso suena perfecto. Aunque signifique no revisar emails de trabajo, especialmente porque significa no revisar emails de trabajo. Pasaron la tarde exactamente como Alejandra había propuesto. En pijama, viendo comedias románticas venezolanas en Netflix, comiendo palomitas y disfrutando de la novedad de no tener agenda. Al atardecer, estaban en el balcón viendo el tráfico de la ciudad cuando Alejandra preguntó, ¿crees que nuestra historia habría sido diferente si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? ¿Te refieres a si nos hubiéramos conocido cuando yo todavía era profesor y tú todavía tenías tu empresa en Venezuela? Exactamente. Diego consideró la pregunta seriamente. Probablemente no nos habríamos conocido. Yo habría estado en Bogotá, tú en Caracas, yo en el mundo académico, tú en el empresarial. Nuestros mundos no se habrían cruzado. ¿Y si nos hubiéramos conocido aquí en México, pero ambos en mejores circunstancias desde el principio? Tal vez habríamos tenido una relación más fácil, pero no sé si habría sido tan profunda. ¿Por qué no? Porque nuestra relación se construyó sobre entender el dolor del otro, sobre reconocer la dignidad cuando otros no la veían, sobre valorar el potencial real por encima de las circunstancias temporales. Alejandra asintió. Si nos hubiéramos conocido como iguales profesionales desde el principio, tal vez habríamos tenido una relación bonita, pero no habríamos aprendido tanto el uno del otro. Exactamente. Las mejores partes de nosotros surgieron de las peores circunstancias. ¿No te parece injusto que hayamos tenido que pasar por tanto para llegar aquí? Diego la abrazó más fuerte. A veces, pero también creo que la mayoría de las cosas valiosas requieren algún tipo de sacrificio o lucha. Lo importante es que llegamos aquí juntos. Juntos, repitió Alejandra. Esa palabra todavía me sorprende a veces. ¿Por qué? Porque durante tantos años pensé que juntos era una palabra para otras personas, para personas con vidas más simples, más estables. ¿Y ahora? Ahora creo que juntos no significa que la vida sea simple. Significa que los problemas se vuelven manejables cuando tienes a la persona correcta para enfrentarlos contigo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México,
Diego y Alejandra se quedaron en el balcón, viendo cómo su ciudad adoptiva se transformaba de día a noche. No hablaron mucho más, pero no necesitaban hacerlo. Habían construido algo sólido juntos, una empresa exitosa, una familia no tradicional pero amorosa, una relación que había sobrevivido crisis públicas y privadas, y la confianza de que podían manejar cualquier desafío futuro. No era la vida que ninguno de los dos había planeado cuando llegaron a México como refugiados. Era mejor, era real, era suyo, y era suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Alejandra? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.